Bienvenidos a esta entrevista de Suedmir. Hoy nos acompaña Carmen, una médica que ha conseguido avanzar rápidamente en el sistema sanitario sueco con tan solo 29 años, originaria de Sevilla, y tras estudiar en la Universidad de Szeged, en Hungría, aprendió sueco hasta alcanzar el nivel de C1, encontró trabajo en un centro de salud en Melgrud y tras 6 meses allí aplicó una oferta de trabajo en el BT en la misma región y fue seleccionada. Y justo esta semana acaba de empezar con su nueva etapa en el BT. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Sí, justo esta semana he empezado, así que a ver qué tal la nueva etapa. Seguro que genial. Antes de nada, pues eso, felicidades por esta nueva etapa, ¿vale? Y Gracias. queríamos empezar sabiendo un poquito de ti. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues ahora, como bien has dicho, acabo de empezar el BT y bueno, cuando terminé la carrera no tenía muy claro qué hacer. Tenía varios amigos que estudiaron conmigo allí en Hungría y se fueron a Suecia. Ellos me contaron cómo funcionaba el sistema, que estaban muy contentos, ellos ya estaban haciendo la especialidad y así que me aventuré, me puse a estudiar el idioma, obviamente encontré a Suezmir, que me lo recomendaron y gracias a ellos pues obviamente todo mucho más fácil porque te lo ponen todo el caminito muy claro y tú solamente lo único que tienes que hacer al principio es centrarte en estudiar el idioma, que quizás sea lo más, no complicado, pero sí lo más rollo del proceso, porque es un poquito más lento, llega un momento en el que dices, ay, a ver si lo consigo o no. Pero bueno, empecé a estudiar el idioma y nada, cuando me presenté al examen y aprobé, mandé entrevistas de trabajo a varios sitios y pues el primero que me dijo que podía empezar a trabajar cuanto antes, pues allí me fui. Y nada, la verdad que la experiencia en el centro de salud bastante buena, los compañeros súper agradables, te ayudan en todo, entienden que no, o sea, que vienes verde, entonces, y que bueno, que en el idioma, aunque te haya sacado el C1, bueno, no es tu lengua materna, todavía no tienes el rodaje, así que las 2 primeras semanas fueron introducción, en el que me explicaban tanto cómo funciona el sistema que ellos usaban, que era uno que se llama Simia, cómo hacer recetas, un poco de todo, incluso en qué centrarme cuando viene un paciente a urgencias o qué centrarme cuando viene un paciente a una consulta normal. También una vez a la semana y en el centro de salud teníamos un día que era de formación con un tutor. Tú le preguntabas casos que habías tenido durante la semana o quizá, yo qué sé, una analítica que has mandado y te ha vuelto el resultado y estás un poco indeciso de cómo tratarlo o tal. Y nada, la verdad que la experiencia en el centro de salud bastante grata y ya después, pues a los 4 meses o así, por vía de una amiga que trabaja en Gotemburgo, que me avisó que la región había sacado plazas para hacer el BT. Entonces, bueno, mandé, yo la verdad que sin expectativas ninguna, porque digo, bueno, llevo 4 meses, tampoco me va a dar lugar a que me cojan. Pero bueno, lo mandé, me escribieron de aquí de Hofde y me hicieron la entrevista y me contestaron a los 2 días que estaban interesados en que empezara el BT con ellos. Así que, Oye, qué bien, rápido todo. sí. Qué bien, qué hilado, estaba todo perfecto, Sí, sí, encaminado. de momento a todo sobre ruedas. Qué bien, genial, pues ahora a tope con el BT. Sí. Pues justo con esto, ¿qué especialidad has comenzado? ¿O qué especialidad te gustaría hacer? Es... Bueno, el BT que yo he empezado se llama Freestone de BT, que es un BT independiente, no está ligado a ninguna especialidad. Vale. Entonces yo ahora tengo que empiezo ahora en urgencias y me ha tocado en urgencias de medicina interna. Son 3 meses en urgencias, después tengo 3 meses en psiquiatría y 3 meses en un centro de salud otra vez. Y después me dejan 3 semanas para una especialidad, pues la que a ti más te guste. En mi caso, que a mí me gustaría hacer cirugía, pues he elegido cirugía general. Y nada, más o menos esa es la organización que te pone, por lo menos aquí en la región, en vez de hay otras regiones. Vale, perfecto, genial. Una de las preguntas que tenía para ti era ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer trabajo en Suecia y luego en pasar a Underlakare BT? O sea, de Underlakare a BT, que en este caso ya me lo has dicho, o sea, estuviste... Bueno, ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar el Bueno, trabajo? antes, o sea, antes de sacarme el idioma, yo empecé a mandar currículum. Y hubo un centro de salud que me contestó y me dijeron que, bueno, que estaban interesados en contratarme, que de hecho me ayudó un poco porque para que me dieran el permiso de residencia temporal.
y porque hicieron un documento de, bueno, pues cuando tengas el C1 de sueco empiezas a trabajar con nosotros. Lo que pasa es que cuando terminé, me di en el tiempo en el que me convalidaban el título aquí en Suecia, me di así un poco de tiempo y dije, bueno, yo voy a mandar a otros sitios, porque también es verdad que el sitio este que me ofrecían trabajo antes de tener el idioma, pagaban un poco menos de la media. Dije, bueno, yo voy a mandar, si cae la breva bien, y si no, bueno, pues a lo que sea. Y la verdad que mandé y me contestaron a los 2 días aproximadamente, y me dijeron que sí, que me hacían una entrevista. La semana me hicieron la entrevista, al día siguiente de la entrevista me dijeron que estaban interesados en conocerme, y yo entonces estaba en España. Entonces la semana siguiente vine aquí a Suecia y estuve un día con ellos, que era como un día de prueba, pero más que como un día de prueba es un día de visita realmente, porque lo único que hicieron es presentarme a la gente, aquí trabajamos de esta forma, que no era tipo a ver qué conocimientos tienes o cómo te desenvuelves, nada. Eso más o menos, o sea, tardé nada realmente, y los cogí a ellos porque me hicieron más entrevistas en otros sitios, pero estos fueron los que me dijeron, puedes empezar a trabajar en un mes. Perfecto, súper hilado. Y luego 4 meses haciendo el Underlácar aquí en el centro de salud. Exactamente. Y Entrevista, mandé vete. los papeles, tú sabes, bueno, a ver si cuela, y si me hacen la entrevista, que no la voy a pasar porque era a ellos muy poco, digo, pues ya por lo menos tengo la experiencia. Pero bueno, la hice y la verdad que súper bien. Jolín, perfecto, qué bien. Vale, y referente a este, sí que es verdad que lo tienes un poco fresco, te quería preguntar un poco cómo es tu día a día. Esta semana supongo que un poco distinta a lo que es una rutina normal, pero bueno, ¿me puedes explicar un poco cómo es tu día a día? ¿Cómo fue tu día a día en un centro de salud, que más o menos ya resumen? ¿Y cómo es tu día a día ahora en previsión un poco de estas primeras semanas también? Sí, bueno, pues ahora en el BT, por ejemplo, las primeras semanas es igual que cuando empecé en el centro de salud, son 2 semanas de introducción. Ayer, por ejemplo, nos dieron, bueno, la bienvenida, vinieron varios, cómo se trabaja en Suecia, cómo el sistema de salud sueco, un poquito así general, sobre todo que no hay jerarquía aquí en Suecia, que preguntemos, insisten mucho en pregunta y pregunta, ninguna es absurda. No tengas miedo a meter la pata, porque es peor no preguntar y meter la pata. Pero bueno, más o menos eso. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una clase de electrocardiograma. Mañana tenemos otra clase, que ahora mismo no me acuerdo de qué es, pero bueno, más o menos así es como un poquito de introducción, nos van explicando cómo van funcionando, nos enseñan el hospital y tal, y pues ya después empiezo por urgencias. En medicina interna creo que empiezo por la parte de ictus, creo, no estoy segura porque me han dicho que quizás empiece ahí, pero que no se sabe todavía, estamos un poquito ahí organizando. Y nada, o sea, trabajo pues empiezo a las 8 por norma general y terminar a las 5 de la tarde, con 1 hora de descanso para almorzar. Perfecto. ¿Y en el centro de salud? Más o menos igual, o sea, nosotros empezábamos a las 7:45, había una reunión que era de todo el personal. Después de esa reunión, pues empezábamos a trabajar. Los médicos teníamos administración, que era pues tanto administración de analíticas que hayan mandado o de remis que te hayan vuelto, todo eso. Teníamos hasta las 10 de la mañana, ¿no? De hacer recetas y tal. Y ya después con pacientes, o bien te tocaba en urgencia o bien te tocaba con consultas. Y nada, la verdad que en la parte de urgencias era quizás un poco más estresante, sobre todo al final, porque hacía falta en ese centro de salud específicamente, que es una aldea más que un pueblo, o sea, muy chico, y claro, la gente pues obviamente no quiere ir para allá. Claro. Porque no hay nada más que hacer, o sea, si te lo ves, es un sitio tranquilo, si te gusta la tranquilidad y no haces nada está muy bien, pero si no, la verdad que para empezar está estupendamente, pero ya para seguir no hay vida social. Pero bueno, hacen falta médicos, entonces en las urgencias era un poquito caótico quizás porque nos han tenido que poner a nosotros, o sea, a un médico solo, y pues a veces había mucha carga de pacientes.
por norma general, si no en un día de consulta, pues máximo 7 pacientes, así que Vale. bastante bien. Siempre suele haber alguien al que le puedas preguntar. ¿Has hecho guardias en el centro de salud? No, no hay, porque en el centro de salud se trabaja, además del lunes a viernes, los fines de semana cerraba. Era eso, de 8 y a las 5 de la tarde cerrado. O sea, el último paciente que se podía admitir era a -5. Sé que sea un paciente que venga con dolor de pecho, algunos casos puntuales, pero por norma general, eso. A las 5 cierra y todo el mundo se va a casa. Ahora tú, si quieres, te puedes quedar, hacer administración, hacer lo que quieras, pero en teoría el trabajo es hasta las 5 y hay días que, bueno, te lo van cambiando un poco, porque me acuerdo que era o sea, una semana sí, una semana no, los viernes salíamos a la 1:30, más o menos así, que también si echas más horas de más, hay una cosa que se llama flex, que después te puedes quitar otras horas, bueno, más o menos. ¿Qué vas haciendo? Vale, perfecto. Y vinculado un poco a esto, después de ya este tiempo que has estado allí, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en Suecia? Pues sobre todo que la gente es demasiado agradable, que no te hacen sentir como que eres menos que nadie, que les importa tu opinión. No sé, muchas veces te sientas con especialistas y quieren escucharte, quieren saber lo que piensas y no es en plan, bueno, eres nueva, no tienes ni papa de idea y de ti no me fío, como pasa en otros muchos sitios. Por ejemplo, en Hungría era todo así. Pero eso, yo creo que sobre todo eso, que la gente es agradable, que intentan que el entorno del trabajo sea, que vayas a trabajar y que tengas ganas de ir a trabajar realmente. Y bueno, la verdad que yo creo que el sistema aquí funciona bastante bien. Los compañeros, todo el mundo es bastante agradable. Siempre tienes a alguien a quien preguntarle. Aunque te venga un caso que sea más difícil, incluso si tienes un paciente y no estás seguro, le dices al paciente, tengo que consultarlo con mi tutor y no es nada raro, al revés, lo agradecen. No sé, en ese sentido bastante bien. Qué bueno. ¿Y a nivel país? Bueno, ¿Qué te el ha país parecido? bien, o sea, es cierto que hace frío, que en invierno pues hay menos horas de luz, pero bien, o sea, en Suecia realmente puedes encontrar todo. O sea que un país bastante bueno, tienes alcance a todo, no sé, quizás el tiempo es lo peor, por Vale. poner un pero bien, la verdad que bien. Bueno, perfecto. Bueno, Genial. También es que te ha cogido una época de invierno. sí, sí. Bueno, yo creo que sobre todo lo peor de aquí es que después de aquí tienes que planearlo todo mucho. Tú no le puedes decir a nadie, vamos a tomarnos una cerveza después de trabajar. Se lo tienes que planear por lo menos una semana antes. Pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, La verdad. bien. Genial. Vale, pues ahora vamos a hablar del idioma, porque también es una de las cosas Ujú. más importantes y como tú has dicho, pues no es que sea imposible, pero es como un reto, ¿no? Al Sí, irte a sí. trabajar a Suecia. Entonces, ¿cuánto tardaste en aprender sueco y si fue difícil? No fue fácil porque realmente empieza desde cero y tardé, pues nosotros empezamos en un curso de estos que era intensivo. Lo que pasa que era muy difícil cuadrarnos los horarios, estaban varios trabajando, total que no, que por logística muchas veces pues no quedar y se fue atrasando, se fue atrasando, se fue atrasando y tardamos 1 año y pico, yo creo que 1 año y medio más o menos Mm, tardaríamos. Bueno, en conseguir Sí, el C1, sí, que sí. tampoco lo veo Yo una me barbaridad, presenté porque... antes, yo me presenté antes Ujú. de tener el nivel, porque bueno, yo me conozco un poco y yo sé que también funciono mejor con un poco de presión y suspendí, pero bueno, me volví a presentar al mes siguiente y aprobé. Así que yo creo que sobre todo al principio lo ves un poco más lejano, pero ya cuando se va acercando es decir, me tengo que presentar ahora, sentarte y no hacer otra cosa que estudiar sueco, porque si no, no te lo sacan. Y yo creo que eso, que alguien, por ejemplo, que esté trabajando o que esté todavía en la carrera y que no le pueda dedicar al 100% al idioma, personalmente creo que es una tontería meterse en el curso intensivo, porque no te va a dar tiempo y lo mismo tienes suerte de que tus compañeros pues han hecho lo mismo que tú y tampoco pueden, entonces se alarga el curso o que pierdas el curso. Bueno, es complicado, hay veces que dices no lo voy a sacar en la vida, pero
bueno, al final sale. Totalmente. Y en este caso nos han preguntado por Instagram, y voy a aprovechar para vincularlo ahora que Ujú. estamos hablando del idioma, que cómo te preparaste el idioma y si darías algún consejo a alguien que está empezando. El idioma realmente siguiendo las instrucciones del profesor. O sea, estudiando y es verdad que ya los últimos meses empecé a escuchar un podcast que se llama Livet på Svenska, que es bastante bueno porque es en plan sueco para principiantes, hablan muy despacito y además hablan sobre sueco. Entonces, lo que van haciendo es que te van explicando en sueco, pues esta palabra significa tal y se usa aquí, aquí, allá. Pues esa cosa que muchas veces que hay palabras que dices, pues no entiendo por qué lo usan en este idioma de esta forma aquí. Pues te lo van explicando y va haciendo también que se te haga un poco el oído. Después ver series, pero claro, eso es más o menos cuando ya vas teniendo un nivel, un B1 diría yo, empezar ya a ver series, a escuchar un poco de música y sobre todo vocabulario y echarle cuenta al profesor, porque cuando le echas cuenta va saliendo. La verdad que explica súper bien, va al grano y es verdad que también te dice las cosas muy claras, o sea, que no se anda con tonterías, que si vas mal te dice o aprieta o no te lo vas a sacar en tu vida. Así. Bueno, eso se agradece también. Sí, sí, más que nada siguiendo lo que te digan, porque yo tampoco tenía mucha idea de cómo... Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo también tener buena base de inglés, porque las clases las dan en inglés. Entonces, bueno, si te tienen que explicar, es verdad que ya a mitad de curso más o menos pues se cambia ya el sueco, intentan al 100% a que te dan la aplicación en sueco, pero al principio, que es como la base, te la explican desde el inglés. Entonces, bueno, pues si no tiene buena base en inglés, pues es un poquito complicado. Claro, sí, sí. No, bueno, pero vamos, que no es imposible. Al final es dedicarle horas. Sí, sí, es dedicarle horas y ya está. Incluso te sacas el idioma realmente al final. Un idioma lo mejoras hablándolo, escuchando. Yo hay veces que me dicen cosas por no entero y digo, y tengo que preguntar, ¿qué has dicho? Dímelo de otra forma. Ya, pues ya he aprendido cómo se dice de una forma nueva. Obviamente cuando que te saques el C1 no significa que eres bilingüe, puedes hablar el sueco sin problema ninguno. Pero eso poquito a poco. Y yo creo que eso, sobre todo, cuando empiezas con el idioma, a ponerte al 100% con el idioma. Perfecto, buen consejo. Vale, y ahora vamos a enfocarnos un poquito en el BT, en esta nueva época de tu vida en la que estás, viniendo un poco de la base de cómo fue ese proceso de selección para entrar al BT, si te fue difícil conseguir plaza, que esto ya lo hemos hablado. Entonces, bueno, un poco desde el día uno que decidiste voy a tirar, ¿cómo fue en esas fases y esa entrevista? Bueno, pues yo, cada región publica las ofertas de trabajo, entonces yo mandé lo típico, el currículum, la carta de presentación y venían varias preguntas, pues rollo, ¿qué especialidad te gusta? ¿Por qué quieres hacer el BT? Algunas preguntas así variadas que había que contestarlo dentro de la misma plataforma. Y pues nada, lo envié. A la que yo envié a toda la región, que ofertaban 20 plazas a dividir entre 4 hospitales. Y me contestaron de este hospital mediante esta aplicación. O sea, realmente te llega un correo y te dicen que te han mandado un correo a esa aplicación. Nada, y me ponía que estaban interesados en hacerme la entrevista y que contestara si quería hacer la entrevista o no. Pues dije que sí, obviamente, y te daban distintos horarios para hacer la entrevista, tú eliges y lo mandas. Y ya después pues me mandaron un link de Zoom, hicimos la entrevista online, que a mí me vino la verdad bastante bien porque me tuve que coger, en vez de cogerme un día entero pues, en el trabajo, pues me tuve que coger una hora. Y nada, la verdad que la entrevista bastante bien. Me entrevistaron 2 personas, que son los jefes del BT, y súper agradables. Básicamente empezaron con una introducción, se presentaron ellos, me tuve que presentar yo, pues lo típico de dónde vienes, dónde has estudiado, por qué quieres hacer el BT, tal y cual. Y después
me empezaron a hacer preguntas sobre situaciones que había vivido en el trabajo. Rollo, ¿has tenido algún conflicto con un compañero de trabajo? Sí, ¿cómo lo has solucionado? No sé, una situación en la que te ha venido un paciente que no sabías qué hacer, ¿cómo lo has solucionado? Otra situación en la que muchas cosas que sinceramente a mí cuando me hicieron la entrevista, obviamente yo no había experimentado todo, pero bueno, quien hizo la ley hizo la trampa, así que un poquito tú te inventas así una cosa. Ellos lo que quieren ver es que primero no te quedas parado, que preguntas y que obviamente pues tienes unos conocimientos básicos. Y después hubo la parte del caso clínico en la que era más o menos era como un teatrillo, porque él me dijo que, bueno, yo soy un paciente, tal edad, que viene a urgencia por tal. Y quieren que, bueno, hables con el paciente, que le hables al paciente, o sea, le hablas a él como si fuera el paciente. Hola, yo soy médico tal, porque has venido, dejar al paciente hablar. Aquí en Suecia, sobre todo en atención primaria, tienen una cosa que se llama modelo centrado al paciente o algo así sería la traducción, en el que ponen mucho énfasis en el que cuando llega un paciente se siente, le diga, por favor, cuéntame qué te pasa, dejar al paciente que hable y darle como positive feedback para que te vaya contando un poquito más. Después hacerle un resumen para que vea, oye, pues mira, me he enterado, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Falta algo más que se me haya olvidado? Vale, más o menos para tenerlo claro. Y después preguntarle al paciente que qué quiere, y que eso es algo que en España es un poquito raro, y cómo crees que le puedes ayudar. Entonces, eso por lo menos en el centro de salud. Yo es verdad que en el hospital pues todavía no he tenido trato con pacientes y no sé si sería igual, pero bueno, yo lo planteé el caso como en el centro de salud porque es donde había trabajado realmente. Y nada, después te preguntan qué preguntas le harías tú al paciente, que es la parte en la que pues, le hace las preguntas que tú creas pues, según el hecho. Y después me preguntaron que le hiciera el examen, qué examen le haría, porque es ocultarle o tal, la tensión, lo típico, y qué pruebas o qué analíticas pediría. Después, pues dije varias y me dieron como los resultados de eso, cómo los interpretarías y cuál sería tu diagnóstico principal y diagnósticos diferenciales. Ya está. Ese fue no es un examen realmente, porque te hacen preguntas, más que nada es como una conversación de cómo tratarías al paciente. Creo que no me he olvidado nada, pero la verdad que fue bien. Es largo, porque a mí me dijeron que iba a durar unos 45 minutos, pero duró como 1 hora y 20, pero bien. La verdad que no es la sensación de que te están examinando ni nada, simplemente pues eso, que quieren saber pues casos, sobre todo lo que quieren es ver casos agudos, pues dolor abdominal o dolor de pecho, casos así más que yo haya escuchado de otros, porque a mí por ejemplo me tocó el dolor abdominal y otros compañeros que conozco dolor de pecho, que es lo que más he escuchado, que no he escuchado quizás otra cosa. Después de terminar esta parte de la entrevista, pues ya está, la entrevista terminó. Me dijeron, muchas gracias, pues ya estaremos en contacto contigo. A los 2 días me escribieron y me dijeron que sí, que estaban interesados y que contestara si yo estaba interesada en hacer el VT con ellos o no. Y ya está, dije que sí. Y para adelante. Ya me empezaron a mandar los documentos y tal, así que bien. Perfecto, genial. Entonces, rápido. Sí, Vale. sí. Estupendo. Y en este caso, ¿cómo te ha ayudado Suedmir en todo este proceso? En todo, realmente en todo, tanto en eso cuando empiezas y no tienes ni idea de qué hacer o cómo funciona o qué papeles, te despreocupas de todo, porque lo que te dicen es estudia el idioma y bueno, obviamente te van explicando durante el curso pues cómo hacer distintos trámites, que es verdad que tampoco se le echa quizá mucha cuenta durante el curso porque estamos eso con la cabeza en otra cosa, pero que eso te lo solucionan todo, hace que te despreocupes de eso. Cuando
te sacas te presentas hasta al examen, son ellos los que te ayudan a registrarte en el examen, los que te ayudan a que te den la respuesta, o sea, el resultado del examen. No sé, todo, cuando terminas, pues el tema de papeleos. Ahora, dónde mandar correos, en todo, incluso en cuando estás haciendo el idioma, a mí me han ayudado en todo, o sea, hasta en corregirme textos, en todo. Te asignan una persona que es encargada de ti. ¿Un asesor? Y, sí, un asesor, exactamente. Y la verdad que te lo hacen muy fácil. O sea, lo único que te tienes que centrar es en sacarte el idioma y después seguir los pasos que te van diciendo, porque te dicen todo lo que tienes que hacer. No te tienes que comer la cabeza, ahora me darán el permiso de residencia. Ellos te van diciendo, manda papeles aquí, te hace falta esto, te hace falta lo otro. Así que bastante bien, la verdad. ¿Volverías a repetir la experiencia igual? 100%, 100%, sin duda. Perfecto. ¿Y qué le dirías a alguien que está planteando hacer residencia fuera de España ahora mismo? Que lo haga. O sea, yo creo que al final obviamente España tiene muchas cosas buenas, pero quizás el sistema MIR no es una de ellas, y que si se está planteando hacerlo fuera de España, pues sin duda Suecia es una buenísima opción y obviamente sí se puede hacer solo, pero hacerlo con SuedMIR es que te lleven de la manita. Así que yo los animaría 100%, vamos, yo no me arrepiento para nada. Y es verdad que al principio cuando empecé tenía mis dudas de a ver si me habré equivocado, de que estoy perdiendo tiempo estudiando el idioma, pero es verdad que ha sido sacármelo y al menos del mes ya me habían dado trabajo y eso, a los 4 meses ya me ha salido el BT, así que va todo sobre ruedas y realmente es una experiencia buenísima, conoces mucha gente muy agradable, no sé, y aquí tienen un sistema que la verdad que es bastante educativo, que no sé, yo lo recomiendo al 100%. Vale, genial, Carmen. Pues ahora vamos a contestar unas de las preguntas que nos han hecho por Instagram, ¿vale? Vale. Algunos de nuestros seguidores. Entonces, una de las primeras preguntas es ¿cómo fue la adaptación al sueco en el ámbito laboral y en el ejercicio de la medicina? No fue sencillo, sinceramente, pero al final a las 2 semanas te adaptas al vocabulario. Yo al principio también he tenido bastante suerte porque he dado con compañeros que han sido súper agradables y me la han dado todo masticadito y me dieron una que lo he usado, o sea, era como mi chuletilla, en la que era un documento en el que te ponía pues por qué viene el paciente, en el orden en el que tú lo vas poniendo después en el ordenador. Y pues te venían con las frases típicas de, bueno, el paciente está sano, pues se pondría así, así, con varias palabras que usar y al principio es lo que usaba, sobre todo de guía. Es verdad que después con los pacientes, sí, pues puedes meter la pata de vez en cuando diciendo algo malo que no te sale, pero lo entienden. Les dice, oye, mira, yo no soy de aquí, que también lo escucha, que no hace falta que se lo diga. Pero bien, al final yo es algo que tenía bastante miedo realmente porque decía, y si me viene un paciente no sé cómo preguntarle esto, se me olvida tal palabra, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí además todo el mundo habla inglés. Así que en una situación mala que no te acuerdas, que no sabes cómo decirlo, que tal, pues le dices, ay, mira que no me sale ahora y se lo dices en inglés y te entiende. Incluso hay muchos que entienden español porque todo el mundo veranea en España. Así que bien, la verdad que yo entiendo que es que da un poquillo de respeto, pero al final no es para tanto. Incluso ahora hay cosas que sí, que me veo un poco de esto, ¿cómo se dirá? Eso, pues obviamente, pues hay cosas que todavía pues estoy aprendiendo y tal, pero sí, al final va saliendo. Se puede. Y lo miras rápido y... Se puede y te entienden, ¿no? Al final que no pasa nada. Sí, y hacen por entenderte. Así Genial. que no hay problema. Perfecto. Luego nos han preguntado cómo es la calidad de vida en Suecia desde que dejaste Sevilla. Buena, o sea, la verdad, lo único que es verdad es lo que he dicho antes, que no te puedes tomar la cervecita después de trabajar, eso que tienes que planearlo todo y que hace frío y obviamente pues los meses de invierno pues lo que peor se lleva es que sales de casa a trabajar y es de noche,
y sales de trabajar, vuelves para casa y es de noche y no ves la luz del sol. Pero bien, la calidad de vida es bastante buena, te pagan bastante bien, lo que te permite después, la calidad del trabajo es muy buena y no sé, yo la verdad que estoy contenta y es verdad que yo también he vivido antes en Hungría, entonces pues quizá lo del clima y tal pues ya estaba un poquillo más acostumbrado, aunque haga un poco más de frío aquí, pero bien, bien, la verdad Te adaptas que bien, ¿no? aunque eso es sí, o sea, no es un país que se pueda comparar con España, obviamente, no se parecen en nada, pero dentro de que hace frío y hay poca luz en invierno, bien, la calidad de vida es buena. O sea, aún así, sí que es verdad que es muy diferente. Al final hay que entender. Sí, sí, es, que es difícil compararlos porque no tiene nada que ver, eso es la Claro. noche y el día, pero bueno, Pero sigue valiendo la eh, pena. sí, 100%, 100%. Eso es lo importante. Vale, luego nos han preguntado cuál era tu puesto oficial durante estos meses previos al BT y qué salario podías esperar. Pues el puesto oficial es Underlácare y a mí yo estoy en como he dicho antes, en Västergötland regiones, que es la parte de Gotemburgo y todo eso, y a mí me han pagado en el primer más o menos lo mismo que me van a pagar aquí en el BT, que son unos 45.000 antes de impuestos. Después de impuestos pues se te queda en unos 3.400, 34, perdón, 33.400, 34.000, una cosa así. Vale. Pero la verdad que bien. Después aquí un alquiler, ahora quizás estoy pagando más porque estoy en una ciudad más grande, pero bueno, un piso de una habitación, salón y cocina, pues en el pueblo anterior pagaba 500 euros, que no es nada, y ahora pues estoy pagando 800 euros, que también está bastante bien, la verdad. Y aún así el salario te da para poder Sí, 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 vivir sí, bien, ahorrar. para todo. Ahorrar, puedes ahorrar sin esfuerzo 1.000 euros al mes fácil. Si quieres y te aprietas quizá un poquito, pues 1.500. La verdad que sí, que se puede ahorrar. Y sobre todo eso, yo realmente la experiencia que tengo es del centro de salud, que también es un sueldo fijo, porque no se hacen guardias, los fines de semana, entonces, pero ahora sí es verdad que con las guardias que hagas, pues te pagan de más, o si trabajas una noche, pues eso creo que se multiplica por dos, no sé, económicamente, o sea, lo cobras muy bien desde el principio. O sea, en ese aspecto, por mucho de que al final empieces poquito a poquito y vayas subiendo, desde el primer día Tienes, no tienes es un para todo. problema. Sí, Sí. sí. De hecho, empecé a trabajar el 29 de julio, creo que fue, sí, el 29 de julio, y llegué al trabajo y ya tenía una cartita con que me habían pagado, porque pagan todos los meses el 25, entonces fue llegar, no había hecho nada y ya me habían pagado 3 días. Entonces, la verdad que sí, que no, económicamente no, No hay problema. no, no, o sea, vas bien. Genial. Perfecto. Luego nos han preguntado cómo demostraste tu nivel C1 de sueco. Básicamente cuando haces el examen te mandan un certificado en el que te dicen que, pues, que tienes el nivel el C1 de sueco y cuando tú mandas yo mandé el currículum y tal, pues obviamente en el currículum lo pones. Después en la versión Libre también lo pones. Y yo lo que hago a veces también que hay veces que lo he hecho y es que realmente no me acuerdo si lo hice mandándolo con el BT o no, porque hay veces que lo he hecho y veces que no lo he hecho. O sea, sé que después en el proceso más adelante cuando me han contestado lo he mandado seguro. Pero eso, el título de medicina y el de hecho de sueco, el permiso de residencia. Yo mandaba de vez en cuando varias cosas para que vean, oye, mira, pues tengo los papeles todos al día, ¿sabes? Que si necesitáis, pues empezar ya, más o menos. Esa era la Sí, idea, pero eso, te dan título y presentando el título o realmente poniéndolo en el currículum a que la gente te cree. igualmente no te hacen demostrar que tienes un nivel de C1 y entienden que al principio te pueda costar más o menos porque Oh, acabas de llegar. claro, claro, y en una entrevista si te han preguntado algo y no te has enterado, le preguntas, ¿me lo puedes repetir? O no entiendo esa palabra, como se sabe que no pasa nada. No tienen No pasa problema. nada. No, no. O sea, lo Perfecto. importante es que no hables inglés
que lo intentes y que si no te enteres pues les digas en sueco, oye, repíteme, pero no te hacen una prueba de cómo es tu nivel de sueco para nada. Luego nos han preguntado que qué te ayudó a conseguir el primer puesto en el centro de salud. ¿Cuánto tiempo esperaste para solicitar este primer puesto? Pues en el centro de salud, cuando lo mandé, yo mandé primero un correo, me contestaron y me dijeron que hiciese la solicitud por la vía legal, o sea que era por el anuncio que ellos ponen en la plataforma esta de la región. Lo hice, mandé las de esto y a los 2 días me contestaron pues que me iban a hacer una entrevista esa misma semana, pues yo qué sé, me contestaron un lunes, pues el viernes hice la entrevista y ya pues al día siguiente de la entrevista me dijeron que les gustaría que fuera allí y cuando fui, estando allí en la entrevista me dijeron que iban a hacerle la prueba esta, bueno, no fue prueba realmente, a otra persona y que había una plaza, no sé en qué se basaron para elegirme a mí y no elegir a la otra persona, porque tampoco estuve cuando estuvo la otra persona. Y nada, 2 días después me dijeron que estaban interesados en contratarme y nada, fue bastante rápido. Realmente el tiempo que se tardó en que ellos arreglaran los papeles y tal para empezar a trabajar, que fueron 3 semanas, yo creo que no llegó al mes. Perfecto, genial. Y luego, referente también a esto, no tanto al primer trabajo, sino ahora, nos han preguntado cuándo conseguiste la plaza del BTE. ¿Es asegurado de que lo vas a acabar o te pueden echar? Me dieron la plaza del BT hace 3 meses. Yo espero que no me echen. Y sí, o sea, a nosotros lo que nos han estado explicando estos días es que realmente el BT te hacen como un plan individualizado, porque lo que tienes seguro que hacer es tienes que rotar 3 meses en medicina de familia y 3 meses en psiquiatría y 3 meses en urgencia. Esos 3 meses de urgencia es un poco, yo creo que así un poco a la volea, porque a mí me ha tocado en interna, a otros compañeros le ha tocado en cirugía, a otros le ha tocado en cardio. Yo creo que va un poquillo a este lo pongo allá. Y sí, la causativa esta, y yo, lo que nos han dicho, no en ningún momento bueno, nos han dicho que nos van a ir evaluando, obviamente, que tenemos un tutor, que es el tutor, es un tutor como tutor para todos los que hacemos el BT, que realmente somos 5, y después un tutor individual según la especialidad en la que estés rotando, y que bueno, tutores te tienen como que aprobar el proceso. Pues oye, lo estás haciendo bien, o si ven que vas un poquillo flojo te dicen, oye, espabila, y te dan como 18 metas que tienes que alcanzar durante el año. Y yo no he escuchado a nadie que le hayan echado el BT. Si es cierto que han dicho, pues que sí, yo qué sé, una semana te has puesto malo, o si por lo que sea te has tenido que coger una baja, porque obviamente el BT se puede alargar, o que si por lo que sea no has cumplido alguno de los requisitos, pues eso como que se te puede alargar el BT, pero de que que lo suspendamos, yo no he escuchado nada, espero que no realmente, no, pero no creo. Creo que ninguno de los clientes de Swedmir ni gente que está allí ha pasado la experiencia de que te puedan echar como tal. Sí, ni lo he escuchado de suecos, de nadie. O sea que... Como mucho te alargan el BT y ya está. Exactamente, o sea que pues quizá necesitas más tiempo por eso, porque te hayas puesto malo, porque, oye, quizá que no has visto algo que ellos consideran que es importante que veas y pues te ponen en un sitio para, no sé, estoy haciendo una suposición, pero más o menos eso, no creo que echen a nadie. Perfecto. Y luego nos han preguntado ya por último, ¿qué recomendación darías para prepararse una entrevista de trabajo en Suecia? Vale, bueno, para prepararte la entrevista de trabajo, primero, que no te dé miedo, que no te dé vergüenza, hablar con naturalidad, son todos muy agradables. Y después ellos lo que quieren escuchar es que preguntas que obviamente tiene que no estás con una mano delante y otra atrás, que te sabes defender un poco y yo pienso que sobre todo mostrarles interés en que realmente quieres estar allí, que no sé, yo creo que sobre todo eso, que mostrar interés y mostrar que no te da vergüenza decir me he equivocado y preguntarle a alguien, oye, mira esto,
no sé qué hacer, o obviamente aquí en Suecia tampoco es, no tengo ni papá idea qué hacer con esto. No, es un poco de, oye, mira, tengo tal paciente, oye, creo que tengo que abarcarlo de esta forma. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Estoy un poco indecisa. Pues te van guiando en ese sentido. Pero eso, yo creo que sobre todo la experiencia que he tenido, que me lo han dicho en todos sitios, pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Pues eso, mostrarle que preguntas, que no tienes conflictos con otras personas, que es fácil trabajar contigo y que es algún conflicto que lo resuelves hablando. Yo creo que más o menos es eso, que vean que eres realmente que eres una persona normal, que sabe abarcar las cosas de forma normal y mostrar que tienes interés de estar allí y no, incluso si al final cuando yo empecé en el centro de salud, pues obviamente no era mi ilusión estar en un centro de salud o estar en un centro de salud que no hay nada alrededor que hacer, pero obviamente pues vende un poco la moto, ¿no? De sí, pues mandas por un centro de salud, no digas que quieres ser, sí, quieres ser cirujano, pero bueno, si es la primera vía y vas a pasar por un centro de salud, pues di, oye, mira, mi sueño es ser médico de familia, aunque sea mentira, pero bueno, un poquito. Al final, esa primera entrada que como mínimo ya te puedas empezar a Claro, entender porque cosas. si no también yo creo que sobre todo en el centro de salud, porque que yo he escuchado mucho, ellos se quejan de que es verdad que hay mucha gente que viene y va, que viene y va, es como que parece que te forman, pero al final, entonces a ellos tampoco les interesa, ellos quieren contratar a alguien que sepa, oye, mira, vale, vamos a invertir en esta persona, pero esta persona se quiere quedar aquí, que también lo veo lógico. Pero por eso, no, si vas a entrar en un centro de salud, no digas quiero ser cirujano, quiero ser dermatóloga o quiero ser, no sé, así un poquito interés y que tu sueño está ahí y que te han hablado muy bien de ese sitio y bueno, en definitiva vende un poquito la moto. Exacto. Al final es una entrevista de trabajo, Sí, entonces es lo que yo creo toca. que como todas las entrevistas de trabajo. Totalmente. Vale, genial, Carmen. Pues era nuestra última pregunta que Vale, nos han generado por redes, así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia con a ti. nosotros. Seguro que será de mucha ayuda a mucha gente que está pensando dar el salto o no. Así que te esperamos que te vaya muy bien con el BT y muchísimas gracias. Y espero verte después, más adelante, con el BT avanzado para Sí, volver a sí. repetir esta entrevista, que seguro que habrás aprendido mucho. Genial, muchísimas gracias y suerte y ánimo a todo el que empiece y al que se lo piense, pues para adelante y que se tiren a las piscinas, que merece la pena. Perfecto, gracias. A ti.